día de gozo, de bendición para nuestras vidas, de recibir a nuestro Dios, a nuestro Señor, como el único y suficiente Rey de nuestras vidas. Vamos a orar y entreguémosle este tiempo al Señor, que Él sea exaltado y glorificado. Yo le invito a que ustedes de sus hogares levante esta oración, esta adoración al Señor, que permita que la palabra de Dios corra y sea glorificada en su vida, que usted pueda llenar su vida, su corazón, todo su ser de esa palabra santa y maravillosa que Él nos prepara para este día. Padre, muchas gracias, Dios del cielo. Oramos a ti en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, entregando, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza al único Rey, al Dios santo y poderoso, al Rey de reyes y Señor de señores, al Padre de misericordia y de bondad. Señor, muchas gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos llena, que nos bendice, que se glorifica en nuestras vidas, que obra en bendición sobre cada uno de nosotros y que nos enseña, Señor, nos permite y nos capacita, Señor, para que podamos aprender, entender y tomar esta palabra para nuestras vidas en crecimiento y bendición. Te ruego, Señor, que tu santa presencia llene cada hogar, que tu santa presencia llene cada vida, que tu santa presencia sea llenando, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo rogamos, Señor, porque tú vives y reinas por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, y vamos a leer los versículos que hay del 35 hasta el versículo 44. Lucas capítulo 19, versículo 35 al 44. Gloria al Señor. Vamos a leer en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Amén. Gloria al Señor. Estamos iniciando otra Semana Santa, otra Semana Mayor. Esta Semana Santa también, al igual que la Semana Santa anterior, no es una semana, digamos, lo que está dentro de toda la normalidad o lo que nosotros estábamos acostumbrados a vivir, porque siguen existiendo diferentes condiciones que así lo ameritan. Las circunstancias mundiales que estamos viviendo, pues no permiten que haya ese mismo fervor que se veía en otros tiempos, si se puede decir así. Y estas circunstancias, es más, nos deben de llevar verdaderamente a la reflexión.
no solamente por lo que estamos viviendo, sino también por lo que viene para el mundo. Hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén y fue recibido como rey. Y siempre que nosotros leemos aquí, le hacemos mucho énfasis en el recibimiento que le hicieron, en cómo levantaban grandes voces por todas las maravillas que habían visto, cómo tendieron sus túnicas para que él pasara, cómo levantaban alabanzas para el Señor. Pero aquí hay algo más que nosotros debemos de mirar, porque hace 2000 años que nuestro Señor entró en Jerusalén. Pero nos dice también aquí el pasaje, además de toda esa situación de alegría, de gozo, también nos habla de algo que fue muy significativo, que es muy significativo en medio de todo este jolgorio, y es que Jesús lloró al ver la ciudad de Jerusalén. Pero ¿cuál fue el motivo de las lágrimas de nuestro Señor? ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué esas lágrimas de Jesús? Pues la respuesta nosotros la encontramos en el versículo 42. Jesús lloró porque ese día era un día profético. Era un día que tenía que ser esperado por todo el pueblo. Zacarías ya lo había anunciado en el capítulo 9, versículo 9. Y no solamente esperando, sino también era un día que era reconocido por ese pueblo. Su Mesías llegó, pero allí ellos no supieron reconocer ese tiempo. La ciudad de Jerusalén, el centro de la religión judía, el lugar donde se encontraba el templo, la ciudad, la cual su nombre significa ciudad de paz, no reconoció lo que era para su paz. Es paradójico, ¿verdad? No reconoció lo que era para su paz, la paz que había llegado. No reconoció al único que podía traerle y darle verdadera paz. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente lloraba por ese día, sino que también lloraba por lo que vendría en el futuro. ¿Y por qué venía eso para el futuro? Porque ellos no habían reconocido el tiempo de esa visita de Dios, nos dice en los versículos 43 y 44. Jesús estaba viendo cómo 70 años después la ciudad de Jerusalén, el templo, serían arrasados completo por el emperador romano Tito Flavio, y hasta hoy ese templo de Jerusalén ha permanecido en ruinas. Cuando nosotros traemos toda esta situación y estas lágrimas de Jesús, la traemos a este contexto, a esta realidad, a lo que nosotros estamos viendo. Entonces, podríamos nosotros decir, bueno, si el Señor volviera a esta tierra en estos momentos, ¿qué haría? ¿Cuál sería su reacción al verla? ¿O cuál es la reacción del Señor, mejor, al ver al mundo, al ver la humanidad? Seguramente también derramaría lágrimas en estos momentos. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a mirar por qué el Señor lloraba en ese momento, pero también porque el Señor puede estar llorando en estos momentos al observar también la tierra. En primer lugar, el Señor lloraba porque la gente se rehusó a aceptar su paz. Aquí nos está hablando precisamente esto. Y debió haber sido algo impresionante ver a Jesús llorar por Jerusalén. Aquí no se nos está diciendo simplemente que Jesús sollozó o que Jesús soltó algunas lágrimas, sino que está diciendo claramente el evangelista que Jesús lloraba. Y pienso en estos momentos también cuando uno ve a esos padres que lloran cuando ven a sus hijos encaminándose a una destrucción segura. Yo tuve un estudiante precisamente que cada vez que llamábamos a la mamá, pobrecita, la mamá había hecho de todo
lo humanamente posible para que ese hijo se regenerara, y ese chico cada vez estaba peor. Pero había algo que me conmovía mucho, y era que siempre esta señora derramaba unas lágrimas de desconsuelo, unas lágrimas de dolor al ver todo lo que su hijo estaba haciendo y cómo no obedecía ni atendía ningún requerimiento que se le estaba haciendo, ni en la casa ni en el colegio. Esto es muy duro, mi hermano, porque en verdad a eso es lo que uno puede comparar, esas lágrimas de Jesús. Jesús sabía lo que vendría a la ciudad, y obviamente él quería ayudarla, pero ella no quiso su ayuda. ¿Y por qué no quiso su ayuda? Pues por la sencilla razón de que no venía en la forma en que ellos querían, en que ellos esperaban, en que ellos deseaban. Y hoy en día nosotros podemos observar cómo ocurre lo mismo con muchas personas. Hay muchas personas que perseveran en el Señor, van a la iglesia, participan, pero les cuesta someterse a lo que Dios quiere para ellos. Pensamos de pronto, o estas personas piensan, que son más inteligentes que el Señor y que se la pueden arreglar solos. Lo único que Dios desea es hacernos bien. El Señor mandó a su Hijo unigénito por amor. Hablábamos del amor del Padre, hablábamos del amor de Jesús, hablábamos de ese amor que llevó a Cristo Jesús a la cruz del Calvario. Pero infortunadamente, el hombre insiste, persiste y no desiste en ir por su propio camino. Piensa siempre que es lo mejor. Y como Jerusalén en este tiempo seguía empeñándose en hacer lo que a su parecer le parecía lo mejor, aunque suene redundante, y nosotros observamos aquí esta actitud. Pero también es la misma actitud que tienen muchas personas hoy en día, y que nosotros, incluso hay personas que son peores que lo que estamos viendo nosotros en este relato de Jesús. Cuando nosotros observamos aquí en los evangelios, porque los evangelios narran este episodio desde un punto de vista algunas veces diferente, Jesús llega en un momento de una gran crisis social, pero también espiritual. Era un mundo lleno de religiosos vacíos y ciegos, desorientados en cuanto a las profecías. Al Jesús estar en el secreto de Dios, pudo saber y pudo ver la destrucción que se avecinaba. Pero los fariseos, los saduceos y gran parte del pueblo no lo percibieron. En medio de la crisis llega Jesús, pero él llega con un propósito: traerles verdadera libertad, esa libertad del espíritu. Pero ellos no deseaban esa libertad del espíritu, ellos deseaban otra libertad. Y como les decía antes, esa profecía se cumple en el año 70. Se produce el cumplimiento de esa profecía dada por Jesús, la destrucción del templo de la ciudad por Tito, las legiones romanas. Jesús en este lamento sobre Jerusalén, mientras lloraba sobre ella, nos dice aquí en el versículo 42, está diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Oiga bien, allí nosotros podemos mirar muchas cosas. De pronto pensar que los discípulos estarían anonadados ante estas palabras. Y es triste ver cómo la paz se va de algunas personas solo por no querer hacer lo que el Señor les está pidiendo que hagan, solamente por no ceder a sus caprichos, solamente
por no atender a los requerimientos del Señor. Están perdiendo la paz. Hoy en día hay muchas, pero muchas personas que están lejos de la paz, no encuentran la paz en su alma. Jesús llega a Jerusalén con una encomienda especial, la de darles paz, pero ellos no la pudieron recibir. ¿Y por qué? Por causa de esa incredulidad. Hoy en día, Jesús sigue llegando a las vidas para dar de su paz. Pero muchas personas, por diversas razones, no la quieren disfrutar. Cuando nosotros miramos aquí la paz, tenemos que meditar cuál es la paz que Jesús le dijo. En Juan 14:27 el Señor les dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y les dice además a los discípulos, mire, yo les dejo esa paz que no es como el mundo se las da, es una paz diferente, es una paz que el mundo no puede entender. ¿Cuál es la paz que Jesús poseía y que Él quiere darnos? ¿Cuál es la paz que el Señor quiere darnos? Pues es esa paz que el apóstol Pablo en Filipenses 4:7, hermano, hace un énfasis bien interesante. Él allí en Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es la que Jesús nos da. Es una paz para todos. Es una paz para cada uno de nosotros. Es la clase de paz que Jesús le quería dar a su pueblo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es la paz que el Señor quiere traer. Y el Señor lloraba en ese momento. Mire, lloraba sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron. Ellos no entendieron, dice aquí, que lo que es para tu paz. Muchas personas tenían los ojos encubiertos. Y hoy en día, mi hermano, hoy en día también la tienen encubierta. Jesús llora también, porque muchas personas continúan rechazando su invitación. Jesús viene a cada uno de nosotros con el propósito de traernos paz. Pero como Jerusalén, no pueden verlo. Continúan buscando la paz en las riquezas, continúan buscando la paz en las pasiones engañosas, continúan buscando la paz en los placeres, continúan buscando la paz en la mundanalidad, sin entender que de la misma forma que Jerusalén fue destruida, así también espera a cada uno de ellos su destrucción si no se arrepiente. Es por eso que nosotros debemos de poner mucha atención en Hebreos capítulo 3, versículo 15. Hay un pasaje que es muy importante y que vale la pena que nosotros traigamos a la memoria. Porque allí el autor de Hebreos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si usted escucha hoy la voz de Dios que le está hablando a través de este mensaje, pues no endurezca su corazón. Permita que esa paz de Dios venga a reinar. Esa paz que Jesús solamente puede dar, venga a reinar en su corazón y venga a transformar su vida y sus circunstancias. Aleluya. En segundo lugar, Jesús lloraba porque la gente no supo reconocer el cumplimiento profético que se estaba dando. En Mateo capítulo 24, casi todo el capítulo 24, el Señor Jesucristo habla acerca de esos tiempos proféticos. Los discípulos le preguntan allí en Mateo que cuándo serán esas cosas y cuál será lo que va a venir para esos tiempos. El Señor le dice que venían tiempos que eran principios de dolores. Y los tiempos que estamos viviendo también nosotros son principios de dolores. Las profecías se están cumpliendo. El tiempo está llegando para que la iglesia del Señor sea levantada en el arrebatamiento. Año tras año, oiga bien, año tras año,
Las opiniones humanas respecto al pecado han cambiado y van cambiando. Hechos que antes eran reconocidos como algo malo, ahora son cada día más aceptados. Ahora se está hablando del libre desarrollo de la personalidad y que cada persona tiene derecho a elegir lo que quiere ser, lo que quiere hacer y dónde lo puede hacer. Ahora hay cosas que son aceptadas como normales, que antes no se aceptaban. El robo, la mentira, jurar, los deseos, los bajos deseos, las pasiones desordenadas están al orden del día en todo el mundo. Y Jesús nos advirtió que no deberíamos nosotros de caer en la misma apatía que hubo en los tiempos de Noé. Nos dice allí en Mateo 24, nos habla eso. ¿Por qué? Porque el Señor definió los tiempos del fin como ese periodo en el cual la supervivencia del hombre estaría nuevamente en entredicho. En esa misma profecía, por ejemplo, el Señor Jesucristo hace un listado de muchas otras señales que nosotros deberíamos de observar. Por ejemplo, en el versículo 4 y 5 habla del engaño religioso, en los versículos 6 y 7 habla de los rumores de guerra y de guerras, habla en el versículo 7 de hambres, habla en el versículo 7 también de pestes, de terremotos, de persecuciones a los seguidores de Cristo, incluyendo los ataques que vendrían desde la misma iglesia, esa maldad que iba a crecer en los últimos tiempos y ese rechazo a la voluntad de Dios, a sustituir la voluntad por la voluntad de Dios por la voluntad propia y cada una de estas cosas. Pero también hay algo muy importante y es que habla de que este evangelio sería predicado en todo el mundo. Hoy en día se está predicando este evangelio en todo el mundo, en el versículo 14. La internet está llegando a los rincones más apartados del planeta, lugares donde nunca antes había llegado una palabra de esperanza, de bendición, la palabra del Señor. Hoy se puede hacer porque la pandemia hizo que todas las iglesias buscaran la manera de transmitir sus cultos a través del internet y allí se están dando todas estas cosas. Mi hermano, cada una de estas cosas nos está hablando de ese cumplimiento profético. Entender las señales de los tiempos del fin no es solo un ejercicio intelectual, no. Jesús dio estas señales como advertencia. ¿Pero para qué? Para que nosotros cambiáramos, para motivarnos a cambiar. Él las dio como una advertencia para que la gente cambiara. Oiga bien, Él da esa advertencia. Aquí mismo en el capítulo 21, en Lucas capítulo 21, los versículos 34 al 36, observe cómo el Señor está diciendo. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire, mi hermano, nosotros debemos observar no solamente las señales de los tiempos, de los eventos mundiales, sino también las señales de nuestro propio tiempo, de nuestro propio estado espiritual. No debemos dejar que las preocupaciones nos dejen ciegos. No debemos, mi hermano, de permitir que nuestra visión nos impida vernos a nosotros mismos. Que nosotros podamos vernos como Dios nos ve. Ver siempre esa urgente necesidad de arrepentirnos, esa urgente necesidad de cambiar, de prepararnos, de permanecer preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Infortunadamente,
Hoy, como hace 2000 años atrás, la humanidad no reconoce, no quiere reconocer lo que es para su paz. Esa paz que viene solamente por medio de esa salvación que nos ofrece Jesucristo, que nos está dando Jesucristo, pero tampoco quieren reconocer estas señales de los tiempos. Hoy las personas lo único que quieren es vacunarse contra el virus, vacunarse contra la pandemia. Quieren que salga alguien que tenga la fórmula para superar la crisis económica. Quieren de alguien que venga y les muestre la salvación allí para sus vidas económicas, pero siguen rechazando al Hijo de Dios, siguen rechazando al único que puede dar salvación y vida eterna. Hoy estamos viviendo tiempos de tribulación, estamos viviendo tiempos de angustia, estamos viviendo tiempos difíciles a causa de lo que estamos pasando. Ya llevamos un año, ya completamos el año. Hay angustia, hay aflicción, hay desempleo, hay muerte. Todavía hay mucha muerte en el mundo. Pero es necesario que todo el mundo comprenda que esta tribulación que estamos viviendo no se va a comparar con la tribulación que está profetizada para este mundo. Así como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Porque yo no les quiero aquí hablar acerca de que eso va a ser mañana ni pasado mañana, no. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Muchos hablan de fechas y hacen cálculos para establecer un tiempo probable, pero nosotros solamente tenemos un dato. Y ese dato es que la tribulación va a comenzar inmediatamente después de que la iglesia sea quitada de este mundo. Y el Señor dio la respuesta. La hora, el día, nadie lo sabe. Solamente el Padre que está en los cielos. Nosotros no tenemos que preocuparnos por la hora ni el día. Tenemos que preocuparnos simplemente que cuando toque, nosotros estemos preparados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? El Señor Jesucristo nos está diciendo qué tenemos que hacer. Prepararnos, porque no sabemos ni el día ni la hora. Tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Buscando de Dios. Y si usted no ha conocido al Señor, si usted no le ha aceptado a Él como su único y suficiente Salvador, es tiempo de que le acepte. Es tiempo de que diga así como dijo ese carcelero de Filipos, que le dijo al apóstol Pablo, bueno, ¿yo qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dijo, ahí en Hechos 16, 30 y 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Jesús lloró el domingo de Ramos, mientras realizaba su entrada mesiánica a Jerusalén. Lloró 5 días antes de enfrentar su muerte. Pero lloró no de una manera discreta. Lloró, hermano. Algunas personas pueden decir, no, él lloró porque sabía que ya había comenzado la cuenta regresiva hacia la cruz. Pero no, no fue eso. Él sabía desde antes de la fundación del mundo que se le había señalado su tiempo. Allí su muerte. Él ya le había dicho a sus discípulos que él venía a Jerusalén a morir. ¿Por qué lloró Jesús? Porque sabía lo que le esperaba a Jerusalén, esa ciudad que él amaba. Él lo lloró por un pueblo que amaba aún más. Lloró porque sabía, como ese pueblo, que buscaba la salvación en todo lugar, menos donde podía encontrarlo. Lloró al escuchar todas esas alabanzas, todos esos hosanas, porque estas personas no comprendían ese verdadero significado. Esperaban que el reino de Dios se presentara de manera inmediata, aun cuando Jesús les había enseñado lo contrario. Lo recibieron como rey,
pero lo rechazaron como Salvador. Tal vez la apasionante realidad de su rechazo y todo lo que esto podría significar para su futuro lo abrumó mientras miraba esa ciudad. Jesús lloró por esa tierra. Tal vez mirando esta humanidad en estos tiempos de aflicción, también su llanto se hace notorio. Que no entiende que solamente Él puede traernos paz. Que no entiende estos tiempos proféticos que son necesarios que nosotros nos coloquemos en bendición. Que no nos pase a nosotros. Cierre sus ojos y pídale al Señor de la gloria que Él traiga esa paz que solamente Él puede traer. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él es el único que puede traernos esa paz, esa verdadera paz, esa paz que no es como el mundo la da, es una paz diferente, es una paz de salvación, es una paz de bendición. Y si usted necesita esa paz en el hogar, en su casa, allí en el lugar donde está, pídale al Señor que Él traiga su paz. Él es el único que puede traer. Pero también pídale al Señor para que nosotros podamos estar preparados, esperando pacientemente, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, que nosotros también estemos preparados, esperando esa venida, ese momento maravilloso donde el Señor vendrá por su pueblo, por su iglesia. Aleluya. Padre, muchas gracias, Dios amado, por tu palabra santa y maravillosa. Gracias, Señor, por cada una de las enseñanzas que a través de tu Hijo amado Jesucristo nosotros recibimos allí en tu palabra. Gracias, Señor, porque cada vez que nos acercamos a ella, Señor, nos está mostrando el gran amor de Cristo Jesús, que derramó sus lágrimas por una humanidad que rechazó su paz. Por esa humanidad que hoy también rechaza esa paz que solamente Él puede dar. Por esa humanidad que solamente está buscando otras cosas, pero se niegan a aceptarle a Él como su Salvador. Pero Señor de la gloria, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor. Cada uno de los que estamos reunidos queremos, Señor, esa paz. Yo te ruego, Señor, por esa paz que solamente tú puedes traer en cada hogar, en cada vida, en cada corazón, Señor. Que tú traigas esa paz, Señor, a los corazones de tus hijos, Señor. Que tú seas quitando, oh Dios de la gloria, todo aquello, Señor, que robe la tranquilidad, que robe el gozo, que robe la paz, que robe, Señor, de la gloria y quite, Señor, lo que tú quieres traer para nosotros. Pero también, oh Dios de la gloria, que estemos preparados cada día más y más, Señor, para cuando tú vengas, poderte recibir, Señor, y tener, Señor, ese encuentro maravilloso contigo en el cielo. Señor, entrego a tu iglesia, entrego a tu pueblo. Te ruego, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, que esta semana, Señor, sea una semana de reflexión, una semana de entendimiento, una semana, Señor, donde podamos conocerte aún más, podamos, Señor, entender que ese sacrificio en la cruz del Calvario fue para bendición de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres Dios de poder, de gloria y de bendición
sobre cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo cada hogar y los coloco en tus manos, Señor, santas y poderosas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, mis hermanos. Muchas bendiciones. El Señor les bendiga.